la palabra de Dios, a la carta de Judas. Cuando lo tengan, por favor, me regalan un amén. Judas, versículo 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles de otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Vamos a orar. Amado Dios, amado Rey, Señor Celestial, gracias te doy esta noche, Señor, por el gran privilegio, Señor, de estar aquí. Pero, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por el honor de tu nombre, amado Dios, que no permita, Señor, que en ningún momento, Padre, yo hable palabras que provengan de los hombres, Señor, sino que hable palabra que provenga de ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, más llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Cada día lo pidamos más de ti, Señor, para poder hacer tu preciosa voluntad, Señor, conforme a lo que explica tu palabra. Oh, amado Dios y amado Rey, Señor, que esta palabra, Señor, nos ayude a ser edificados, Señor, y a ser confrontados para alinear nuestra vida cada vez más contigo, Señor. Padre, hoy me presento delante de ti, Señor, y presento esta iglesia, Señor Dios Todopoderoso, para que tú nos uses, Señor, para que tú nos uses y nos llenes, Señor, como vasijas vacías, Padre, para que seamos vaciados de toda nuestra humanidad, Padre, y solo sea llenado por medio de ti y de tu Espíritu Santo precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas es una carta muy corta, una carta pequeña en el sentido de escritura, pero es una carta que tiene grandes principios bíblicos y una gran enseñanza pues para cada uno de nosotros. Judas, cuando escribe esta carta a la iglesia, a los cristianos de ese entonces, a los cristianos judíos, estaba haciéndole una alerta, estaba haciendo una clara advertencia acerca de las situaciones que se estaban viviendo en ese entonces en medio de la iglesia. Esa alerta que estaba haciendo o que hace Judas por medio de la carta es por todas las falsas doctrinas que estaban incorporándose en medio de la iglesia. Habían tantos falsos maestros que se levantaban cada día y cada vez con una idea nueva, buscando siempre difamar el nombre del Señor y tratando de hacer siempre lo que la naturaleza pecaminosa de estos personajes daban rienda suelta a todo su pecado. Judas en este momento tiene la intención de hacerles o mejor dicho, de mandarles una carta para compartir algo muy importante que él tiene pensado en su corazón, pero luego el Señor viene y lo redarguye para hacer que envíe las palabras que el Señor le estaba transmitiendo y que no fueran palabras solamente, que no fueran palabras de él. Aquí vemos lo que dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Aquí vemos el gran anhelo de Judas de escribirle a sus hermanos en la fe acerca de ese gran regalo pues que todo cristiano ha llegado a obtener por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la tan preciosa salvación que debemos cuidar, que debemos mantener y que debemos atesorar. La intención de Judas era una intención pues muy buena, tratando de alentarlos, tratándolo de que siguieran adelante, pero luego el Señor le hace un cambio de planes. El Señor hace que Judas, ese mensaje que fuera a transmitir, que iba a transmitir, fuese cambiado completamente al momento de enviar la carta. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre. Sin embargo, está haciendo una conexión entre el tema que Judas quería enviarle, que es la salvación tan preciada que se nos había concedido o que se les había concedido como cristianos, conectado a la nueva razón por la cual está escribiendo y a lo que el Señor le venía comunicando en ese momento. Eso nos deja como enseñanza a nosotros hoy en día
de que tenemos que estar muy apercibidos para saber qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. No basta solamente con buenas intenciones, porque seguramente Judas iba a escribir algo que era muy importante y que edificaría seguramente a toda la iglesia, pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios quería que él transmitiera otra cosa diferente, porque se estaban viviendo situaciones diferentes a lo que él quería transmitirles. Yo me ponía a pensar en ese cambio de planes que hubo ahí, en ese cambio de pensamiento en cuanto a la carta, y me ponía a pensar en mi casa y me ponía a reflexionar, pero bueno, Señor, ¿qué era lo que, quizás qué era lo que Judas iba a transmitir? ¿Sabes? Sé que iba a hablar de la salvación, pero específicamente qué nos iba a decir, qué nos iba. Y me quedé pensando por un buen rato en toda esta parte, en qué sería lo que Judas, hoy sería muy, muy provechoso para nosotros como iglesia, pues entender lo que él quería decir. Pero luego el Señor me recordaba y me decía que lo más importante era lo que decía su palabra. Y que si él había dejado estipulado lo que Judas va a comentar a continuación, era porque eso era lo que necesitaba la iglesia en ese momento y es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Amén. Sin embargo, sigo en el versículo 3. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre a su pueblo santo. Esta parte donde Judas comienza a hablar, comienza a decir unas palabras clave y unas palabras muy importantes que determinan la parte fundamental de esta carta. Y es porque cuando él hace el cambio de planes, él me dice, quiero rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre. Si ya bien, como les contaba ahorita, comenzaban a infiltrarse todas esas doctrinas, esa era la razón por la que Judas comenzaba a decirles, comenzaba a transmitirle a estos cristianos judíos que debían defender la fe que Dios le había confiado, debían defender y deberían prepararse para poder enfrentar a todos esos falsos maestros que se venían levantando y que muy seguramente con el paso del tiempo seguirían levantándose. Pero cuando Judas está diciendo aquí que defiendan esta fe que el Señor les ha confiado, nadie de nosotros llega a defender nunca algo que no está en peligro o algo que no está en juego. Nosotros vamos a defender algo que muy seguramente tiene alguna oposición. Si hay algo, un objeto o alguna persona que no tiene ninguna clase de riesgo, pues nosotros en ningún momento entramos a defenderlo. Pero cuando Judas dice esto, defiendan esta fe, no es porque el Señor necesita que nosotros lo defendamos. El Señor en ningún momento necesita que nosotros pasemos al frente a defenderlos y a defenderlo y a pelear con él, por Él. Recuerden que Él es Dios y es todopoderoso. No necesita que nosotros estemos defendiéndolo. Pero lo que está diciendo el Señor aquí, a través de Judas, es: necesito que defiendan la fe, porque ustedes son los que tienen esa fe. Ustedes son los que necesitan estar alineados con el Señor. Ustedes son los que necesitan que su fe cada vez siga creciendo, porque recuerden que el Señor sigue siendo el Señor, nosotros le sigamos o no le sigamos. Pero nosotros sin esa fe ya dejamos de ser, mejor dicho, no somos nada, porque lo único importante que puede haber en cada uno de nosotros es lo que el Señor haya puesto en nosotros, pero del resto no hay más nada. Entonces, esa fe tan preciosa que Dios nos ha confiado es un regalo tan grande, un regalo tan inmerecido, el hecho de que el Señor haya abierto nuestros ojos para poder conocer de su evangelio, para poder conocerlo a Él, hallarlo en todo momento, para que nosotros podamos acercarnos al Señor, tuvo que haber habido de parte de Él primeramente un llamado, y por eso vemos que esa fe es una entrega de parte del Señor hacia nosotros, no es una fe que sale del hombre hacia Dios. Él fue el primero el que puso esto en nosotros, porque fácilmente el hombre puede tener fe en muchas cosas, puede tener fe en sí mismo, puede tener fe en su capacidad intelectual, en sus recursos. Podemos tener fe en muchas cosas y eso, aunque también viene del Señor, los recursos que podamos tener, la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz, eso solamente la brinda el Señor al momento de conocer el Evangelio y haber abierto nuestros ojos. Les digo esto, versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias
diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Hay una parte fundamental con la que un cristiano puede llegar a defender su fe, porque de nada serviría que yo dijera llamarme cristiano, pero en realidad no sé qué es lo que estoy haciendo, ni sé qué es lo que estoy diciendo. Al momento de enfrentarme con alguna situación, problema o con alguien que viniera a preguntarme acerca de la fe, pues yo no tendría nada que responder porque no tengo ningún conocimiento. Pero aquí el Señor está hablando de que nosotros podamos defender esa fe de los falsos maestros que se estaban levantando en ese momento. Para eso hay unas herramientas fundamentales que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y todas esas herramientas podemos encontrarle sus soportes a la luz de toda la Biblia, de toda la palabra del Señor. Pero yo voy a resaltar unas herramientas que son muy fundamentales que el Señor ha dejado, y una de ellas es la oración. Si un cristiano, o que por lo menos diga llamarse cristiano, no ora, pues nunca va a poder encontrar una relación correcta delante del Señor. Nunca va a poder acercarse delante del Señor como debe ser. Perdón. Su vida devocional no va a estar nunca alineada a la palabra de Dios y jamás va a saber cuál es su voluntad. Porque si nosotros no oramos, simplemente nos podemos convertir en unos fariseos que llegan a un lugar simplemente por religiosidad, unos fariseos que cumplen unos mandatos porque otros también los están haciendo, porque es un estilo de vida quizás un poco, digamos que tranquilo en alguna situación, en paz con nuestros hermanos que se encuentren alrededor, o con la gente que se encuentre a nuestro alrededor. Pero aquí el Señor está diciendo que para nosotros poder defender esa fe, primero tenemos que tener una vida de relación con Él. Primero tenemos que tener una vida de comunión con Él. Si nosotros no le conocemos, pues nosotros no tenemos nada que defender. Y como segunda parte, tenemos el conocimiento de la verdad. Esta segunda parte nos habla acerca de que si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, si nosotros no nos adentramos día a día a buscar lo que el Señor estipula en su palabra, lo que el Señor dice, a buscarle en estudio. Esta semana estaba leyendo un artículo que decía que hoy en día a los cristianos les hace falta mucho estudio y mucha lectura de la palabra, pues viven enredados en otras cosas y en tantas actividades que hace la iglesia, que los tiene tan ocupados que no tienen tiempo de orar ni tiempo de estudiar. Se vuelven cristianos perezosos, se vuelven cristianos que solamente resuelven las situaciones del momento y de devocionales de simplemente un ratico. Pero aquí el Señor está diciendo que para nosotros poder defender esa fe, lo que debemos hacer es tener un pleno conocimiento del Señor. Y aunque nunca lo vamos a conocer completamente mientras estemos en este cuerpo de los mortales, el Señor nos insta a que cada día tengamos que buscarle, que cada día tengamos que esforzarnos un poco más en medio de todas las situaciones de nuestra vida cotidiana afuera, en medio de todas las situaciones que se puedan presentar, dificultades, momentos también alegres y felices. No podemos en ningún momento descuidar estas dos partes, que si lo miramos desde un punto de vista general no son dos partes separadas, es una sola. El pleno conocimiento del Señor y la vida devocional que Él nos ha mandado a tener se basan en la oración y el estudio de la palabra, en entrenarse en la sumisión al Señor, en entrenarse en lo que es correcto y lo que a Él le agrada, en esforzarse cada día por agradarle cada día más al Señor. Así, si nosotros podemos estudiar y tener una relación correcta delante del Señor, fácilmente cuando un falso maestro venga a presentarse delante de nosotros, vamos a poder identificarlo y vamos a poder contender, o mejor dicho, vamos a poder defender con palabra clara, que es palabra de verdad. Vamos a poder defender con la que ya hemos aprendido, porque si en algún momento quisiéramos defender algo que no conocemos, ¿cómo quedaríamos? Yo no puedo levantarme en algún momento a defender al Señor si no sé quién es el Señor, si no sé qué es lo que dice su palabra. Alguien puede venir con alguna mentira y yo puedo venir a decir lo que simplemente he escuchado desde un púlpito o lo que un hermano me ha podido estar hablando. Pero eso no sería correcto delante del Señor, porque primero puedo estar siendo engañado y defendiendo al Señor de una manera equivocada. Por eso el Señor nos manda a cada uno de nosotros a defender su palabra, pero de la manera correcta. Aquí en Primera de Pedro hay un pasaje que dice: si alguien pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados, pero háganlo de una manera humilde y con respeto.
La manera en la que siempre vamos a estar preparados es haber estudiado. Y uno de los principios fundamentales del cristianismo es el evangelio. Cada uno de nosotros como cristianos debe estar seguro de lo que está siguiendo y de lo que está haciendo. Cada uno tiene que tener su convicción personal al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si nos alimentamos solamente de lo que sale de aquí, pues fácilmente vamos a ser engañados por cualquier viento de doctrina, por cualquier falsedad que vaya de un lado a otro en tantos movimientos que hay hoy en día. Nosotros los cristianos no podemos ser como simples zombies o personajes que van atrás de otro, porque si bien nosotros nos alimentáramos solamente de lo que alguien nos enseñara desde aquí, desde el púlpito, o de lo que algún hermano o líder de la iglesia pudiera explicarnos, y no nos sentamos nosotros a revisar punto a punto lo que se nos está enseñando, podemos convertirnos fácilmente en unos fariseos. Podemos convertirnos en personas que siguen a personas simplemente porque creemos que son realmente cristianos. Y no porque lo esté poniendo yo en duda en este momento, sino que si la situación de su momento no hace que tú conozcas realmente al Señor, pues muy probablemente vas a estar equivocado. Y así como vas a estar equivocado, aunque esa persona no se encuentre equivocado y tú lo sigas por ese motivo, tú sí te vas a convertir en prácticamente en un muerto espiritual. Porque aunque estés aquí dentro de la iglesia y todo parezca que estás caminando bien delante del Señor, porque podrías venir todos los domingos, podrías venir todos los jueves, pero en tu cabeza no hay nada y en tu corazón no hay nada realmente, entonces eres un muerto espiritual, te conviertes en un imitador de cristiano, te conviertes en una copia falsa que a los ojos de todo el mundo puede ser muy clara, pero a los ojos del Señor, quien conoce realmente nuestro corazón, eres simplemente una copia barata. Nos convertimos en un cristiano que es una imitación barata. Les digo esto, versículo 4, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en medio de sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia del Señor les permite llevar una vida inmoral. Un falso maestro. Ahora voy a hablar en esta parte de los falsos maestros y de los falsos cristianos. Un falso maestro o un falso cristiano, pues en este caso daría igual según lo que voy a decir. Un falso maestro o un falso cristiano es una persona que está imitando a alguien más. Es una persona que quizás se para delante de un púlpito a predicar, entre comillas, para palabra de Dios, simplemente porque ha visto a otro la manera como lo hace. Un falso cristiano es una persona que puede llegar todos los domingos a la iglesia, como les comentaba ahorita, y sentarse, tener unas palabras muy similares a las que usan los cristianos, tener gestos muy similares a los que hace un cristiano, tener una vida aparente afuera y aquí dentro de la iglesia muy similar a lo que hacen los cristianos. De hecho, esta semana pude encontrarme con alguien que yo sé que tiene una vida espiritual bastante fuera de todo contexto en cuanto a lo que se refiere a la palabra del Señor. Y lo escuchaba hablar por un momento, fueron unos minutos muy pequeños y veía que se expresaba como diciendo algo así como varón de Dios y todo el mundo lo escuchaba y yo decía, pero ¿qué pensarán los que están afuera acerca de él? ¿Pensarán realmente que es un cristiano? Si realmente no lo conocen y escuchan todas esas palabras que le están diciendo, posiblemente van a creer que es un cristiano de verdad. Pero un cristiano de verdad no se refleja simplemente porque tengan unas palabras de amuletillo que digan en todo momento gloria a Dios, aleluya. Un cristiano de verdad se ve cuando vive realmente la fe que tiene. Se ve cuando vive una vida que realmente agrada al Señor. Y aunque a los ojos de muchos eso puede lograrse también con una vida moral, pues el Señor sabe realmente lo que hay en su corazón. Y si no vive para glorificar el nombre del Señor, de igual manera se convierte en una imitación barata de un verdadero cristiano. Cuando estaba estudiando esta parte, esta porción de la palabra, el Señor me llevaba a ver un ejemplo y por eso la prédica se llama En puntos autorizados, porque el Señor me llevaba a recordar, bueno, Señor, ¿cómo puedo yo saber dentro de la iglesia o conocer quiénes de aquí de los que se dicen llamar mis hermanos son verdaderos cristianos y no son falsos maestros?
porque aún pueden haber en medio de las sillas falsos maestros, aunque no que suban acá a enseñar herejías, desde ahí pueden influenciar y las pueden enseñar. ¿Cómo puedo entender? Y el Señor me traía un ejemplo a mi cabeza y me llevaba a pensar en alguien que quiere comprar, ya sea una prenda personal, un par de zapatos o algo así, que fuera de una marca original, que fuera de una marca que ya le había gustado, que ya la tenía pues con la intención de comprar y que fuera, digamos, que una persona que fuera fiel a esa marca y se dirigiera a un almacén y fuera a comprarlo. ¿Cómo esa persona podría identificar si lo que le están vendiendo realmente es un producto original con la calidad verdadera y no es una imitación? ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que, como dicen popularmente por ahí, no nos están pasando gato por liebre? Entonces el Señor me llegaba a pensar en toda esta parte y yo decía, bueno, Señor, la manera fácil de identificar uno si uno está comprando algo correcto es llegar al punto autorizado, llegar a los puntos, digamos que puntos de venta que solamente están autorizados para vender ese tipo de productos, y esa sería la manera correcta de yo saber que estoy comprando en un lugar confiable. Pero el Señor me traía acá a mi mente el pensar de que, bueno, si en un punto de venta autorizado tú podrías comprar algo que es realmente original y que no tiene ninguna adulteración, ¿cómo te puedes dar en medio de la iglesia? ¿Cómo te puedes dar cuenta en medio de la iglesia? Y yo estaba pensando en ese momento, bueno, Señor, ¿qué puedo pensar para yo darme cuenta si en medio de la iglesia todos dicen llamarse cristianos, todos dicen llamarse hermanos en la fe, todos dicen en medio de aquí hacer su devocional, tener su vida de intimidad contigo? ¿Cómo podría yo identificarlo si no puedo ver más allá de lo que el ratico, las 3 horas que estamos aquí los fines de semana podríamos ver? Y el Señor me llegaba a pensar de que aún en los puntos autorizados hay también cristianos que no son reales. Aún en los puntos autorizados podemos encontrar productos que no son correctos. ¿Por qué? Porque es fácil mezclar en medio de, digamos, 100 pares de zapatos, un par de zapatos adulterados, y créeme que así nadie se va a dar cuenta. Y aquí Judas está hablando algo muy similar, porque Judas, cuando escribe esta carta, Judas está diciendo, esta carta se las escribo a mis hermanos, a los que compartimos la salvación, a aquellos que han sido escogidos por Dios. Judas está hablando esta carta realmente a la iglesia, o sea que esos falsos maestros, esos cristianos, estaban ahí fácilmente mezclados y no estaban identificables. Estaban ahí prácticamente metidos, expuestos en las mismas vitrinas, puestos en los mismos estantes, puestos en el mismo local, y hay un gran terrible, se me fue la palabra, hay un terrible, digamos que la palabra es engaño, sí, en pensar que todos los que están a nuestro alrededor son cristianos verdaderos y son realmente un producto original. Entonces vemos que aún en esos productos, pero mejor dicho, en esos puntos autorizados, podemos encontrar falsos maestros. Es muy fácil identificar a un cristiano falso cuando tú llegas a una iglesia que sabes que están predicando herejías. Por ejemplo, en medio de los días de precarnaval que estábamos predicando o que estábamos volanteando cerca de la Plaza de la Paz, habían algunas vallas que mostraban a esta iglesia de Creciendo en Gracia con unas herejías tan grandes diciendo que esta mujer era la reencarnación de Cristo y que su esposo también lo había sido, una cantidad de cosas todas pues absurdas y enredadas. Y yo decía, bueno, Señor, pero aquí es fácil identificar un falso cristiano, aquí es fácil identificar un falso maestro. Si yo voy a comprar ese mismo par de zapatos en medio de la calle en la 30, fácilmente me voy a dar cuenta de que no estoy haciendo lo correcto y que me están vendiendo un producto que está adulterado. Si no estoy pagando, si veo que no me están entregando facturas, de que no tiene impuestos, de que incluso la policía en muchas ocasiones entra en esos locales, en esos lugares, fácilmente yo podría identificarlos, pero cuando está en medio de la iglesia del Señor, cuando está en medio de un lugar autorizado, realmente el lugar establecido por el Señor para encontrar cristianos genuinos y cristianos verdaderos, maestros verdaderos, que se preocupen por exponer la palabra del Señor con fidelidad, que se preocupen por llevar la palabra a cada una de las personas y enseñarle lo que es correcto para que cada quien
siga creciendo en el conocimiento y siga creciendo en la búsqueda espiritual que tienen del Señor. Sigo en el versículo 4. Le digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en medio de sus iglesias. Aquí esta misma parte del versículo lo pone mucho más claro, porque esos aparentes cristianos que se encontraban ahí mezclados en medio de la iglesia, aquí está diciendo el Señor, no son ningunos cristianos, o sea, ni siquiera se están acercando al Señor, porque si esas personas no tienen a Dios en su corazón, ¿a quién tienen? A Satanás. Y si tienen a Satanás en su corazón, cualquier mensaje, cualquier consejo que provenga de ellos va a ser dañino y destructivo para nuestras vidas. Recuerden que los falsos maestros lo único que buscan siempre es su interés personal. Lo único que buscan es satisfacer sus deseos pecaminosos, sus necesidades personales, poder sacar provecho de cada una de las personas, de cada uno de los miembros y así poder llegar a estar él consiguiendo lo que terrenalmente necesita. Y pues muchos incautos, ingenuos, dejándose llevar por todas estas cosas y colocando sus esperanzas en hombres que no tienen más que aprovecharse de esas personas. Estos cristianos que están infiltrados pues en medio de las iglesias, muestra la palabra, como les explicaba ahorita, que son personas muy parecidas. Son personas que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos disfrazados de ovejas que están buscando el primer momento para lanzar y atacar y poder destruir. Esas personas siempre intentan causar división en medio de la iglesia. De hecho, lo que sigue diciendo aquí el versículo es que pues estas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en medio de sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Esos cristianos utilizan una gran apariencia de piedad, utilizando textos bíblicos, utilizando argumentos convincentes, utilizando palabras que pueden llevar fácilmente a una persona a que crea lo que está diciendo, porque aquí está diciendo que la maravillosa gracia de Dios. Cada vez que alguien escucha decirnos la maravillosa gracia de Dios, ¿estaría diciendo alguna mentira? Si la gracia del Señor es tan grande, tan maravillosa, que nos ha llevado a acercarnos a Él cuando no lo merecíamos, es tan grande y tan maravillosa que nos ha dado esa preciosa salvación que no merecíamos. En eso se basa la gracia maravillosa del Señor. Entonces vemos a estos lobos diciendo estas palabras tan hermosas, estas palabras tan alentadoras para la iglesia cristiana. Pero termina diciendo, esa maravillosa gracia de Dios que nos permite llevar una vida inmoral. Muy seguramente cuando estaba sucediendo, en medio de esa situación, ellos seguramente no se paraban enfrente a decir, vivamos una vida inmoral, vivamos una vida para engañar a otros, vivamos aprovechándonos del resto de la gente. Muy seguramente ellos no llegaban de esa manera. Esas personas son muy sutiles. Esas personas son muy sutiles y saben cómo meterse en cada persona, saben cómo escabullirse, saben cómo los lobos generalmente estudian cómo meterse al rebaño antes de lanzarse a coger la presa. Entonces, muy seguramente ellos nos estaban diciendo, pues vivamos una vida inmoral. La mayoría de las veces, estos falsos maestros, la mayoría de las veces, utilizan argumentos bíblicos y convincentes para poder justificar el pecado que ellos no han querido cambiar, para justificar el pecado delante de la congregación o delante de todos los que se encuentran alrededor y no ser reprochados. Si en alguna situación, pues una persona o uno de estos falsos maestros que fácilmente se escabullían ahí, que se infiltraban, llegaba a ser descubierto por algún pecado o algo, ellos utilizaban textos bíblicos para no ser reprochados. Ellos utilizaban todos los recursos que pudieran encontrar a su alrededor para poder acomodar la situación a su conveniencia, para poder seguir llevando esa vida inmoral. Recuerden que cuando habla de vida inmoral no está hablando de inmoralidad sexual únicamente, está hablando de todo aquello que vaya en contra de la moral, que vaya en contra de lo que la palabra de Dios realmente nos está enseñando. Pero dice aquí,
La condena de tales personas está escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único Dios, nuestro único dueño y nuestro único Señor. Lo peor de esta situación no es que esos falsos maestros o esos falsos cristianos habiten en medio de las iglesias. Lo peor de esa situación es que hayan tantas personas incautas siguiéndola. Si nosotros miramos pues iglesias como la que acabé de mencionar ahorita, esa iglesia es pues prácticamente en toda Latinoamérica, tienen sucursales, tienen muchos adeptos, tienen muchas personas que fácilmente se adhieren a esa doctrina y uno diría como que, pero ¿cómo si una persona con dos dedos de frente no llegaría a pensar de esa manera? Pero es que están tan ciegos, están tan metidos que se dejan fácilmente engañar. Y es porque en sus corazones no hay realmente una búsqueda del Señor. En sus corazones lo que hay es poder satisfacer sus propios deseos, así como los que están allá arriba, diciéndoles que también van a satisfacer sus deseos. Esos cristianos que yo me ponía a pensar en estos días, antes de conocer al Señor, cuando era niño asistí a una iglesia cristiana. Fueron muy poco tiempo porque luego mis papás me prohibieron volver a ir. Pero cuando era niño aprendí pocas cosas ahí. No estuve por mucho tiempo, pero yo recuerdo que lo que yo aprendí en ese momento, yo creo que tenía alrededor como de unos 8 años, lo que yo aprendí en ese momento me sirvió de mucho durante toda mi vida para poder saber si estaba en una buena iglesia o no estaba en una buena iglesia. No lo estoy diciendo desde el punto de vista que yo me sabía muchas doctrinas ni nada de eso, pero cuando asistí a otras iglesias antes de llegar aquí a Misión Rescate como visita, fácilmente me daba cuenta de que no eran iglesias reales, de que no estaban viviendo acorde a la palabra del Señor. Yo decía, pero bueno, Señor, si yo lo que pude aprender cuando niño fueron unos cuantos versículos, o sea, no había mucho en mi cabeza que recordar acerca de lo que me habían enseñado, cómo yo sí podía entender que no era una buena iglesia. Y hay tantas personas ahí sentadas pensando que sí es una buena iglesia, pensando que están haciendo lo correcto delante del Señor. Y el Señor me llevaba a recordar que esos falsos maestros no son solamente los que se paran aquí en el púlpito, que esos falsos maestros también están allí sentados. Y están allí sentados también satisfaciendo todas sus propias necesidades y sentados escuchando lo que ellos quieren escuchar, lo que a ellos les agrada escuchar, porque la palabra también nos enseña eso, que muchos se sientan en las bancas a escuchar lo que les agrade. La gente va a la iglesia para sentirse bien, la gente no va a la iglesia para glorificar el nombre del Señor. Y gran parte de las iglesias aquí en Barranquilla, lastimosamente, están siendo llevadas por todas estas cosas. Otra persona me contaba esta semana acerca de alguien que le decía en algún momento, pues el Señor sabrá qué hará conmigo, si eso es pecado, Él me tendrá que perdonar. Y estoy hablando de un cristiano. Y esa persona lo confrontaba sobre su pecado y esa persona seguía pensando lo mismo. No, el Señor tiene que perdonarme, el Señor tiene que hacer porque su gracia maravillosa tiene que ser prácticamente las mismas explicaciones que estamos encontrando aquí en la palabra. Esta carta dice, pues estudiaba y se había escrito alrededor del año 65 después de Cristo. Pues miren cuánto tiempo ha pasado y ese argumento aún sigue vigente. El mismo argumento que están utilizando aquí de que la gracia maravillosa del Señor les permite llevar una vida inmoral sigue vigente al día de hoy. Pareciera que se hubiese escrito ayer mismo acerca de todas estas personas. Yo me ponía a pensar, pero hombre, si es un cristiano de tanto tiempo, ¿qué es lo que tiene en su cabeza? ¿Qué es lo que le lleva a pensar a esa persona de que puede seguir jugando o yéndose en contra del Señor y no pasa nada? ¿Qué persona tan equivocada? Esa persona no tiene realmente nada en la cabeza. Esa persona decía, el Señor me tiene que perdonar. Pero en mi mente yo pensaba, si hubiese estado ahí, le hubiese dicho, el Señor no tiene que nada, tú eres la que tiene que arrepentirte. Pero después el Señor me llevaba a pensar de que yo no tenía que estar contendiendo y simplemente tenía que explicarle lo que era realmente correcto. Pero qué terrible es llegar a pensar eso, de que el Señor tiene que adaptarse a nosotros. Se les olvida lo que dice aquí, lo que acabamos de leer ahorita mismo. Pues han negado a Jesucristo, nuestro único Dios, nuestro único dueño y nuestro único Señor. Olvidan que Él es el dueño de todo.
olvidan que Él es el creador y que nosotros somos su creación y estamos sometidos a todo lo que Él diga, a todo lo que Él haga, a todo lo que Él mande. El Señor no tiene que adaptarse a la iglesia no tiene que adaptarse al mundo. Nosotros tenemos que adaptarnos al Señor, a buscar siempre lo que a Él le agrada. Un falso maestro no es simplemente aquel que se para con una mala intención a predicar y a dañar. Un falso maestro también es aquel que no quiere cambiar su pensamiento cuando es confrontado y aunque no va con malas intenciones, lo que está enseñando también está mal. Eso es un falso maestro. Es como si un profesor digamos que de universidad llegara a enseñar pues sus teorías todas equivocadas, todas erradas, todas falsas. Él puede decir llamarse un verdadero profesor, pero en el fondo no es un verdadero profesor, es un falso profesor porque está enseñando algo que no es correcto, no hay nada preparado, no hay nada listo para entregar, no hay una preparación real, quizás de pronto nunca pasó por una universidad, simplemente quiso enseñar y ya. Eso es lo que hace un falso maestro, una imitación barata de todos los maestros reales. Y el peligro de esos, como les comentaba ahorita, es que los podemos encontrar en cualquier lugar. El peligro de eso es que muchas de las personas que pueden estar aquí no saben si tienen un falso maestro al lado suyo. Muchos de ustedes los que están aquí no saben si arriba la cara que están haciendo por allá. Muchas de las personas que están aquí no saben si el que se monta aquí en el púlpito lo hace con una mala o una buena intención, porque aunque la palabra que sale aquí, gracias al Señor, hasta el momento hemos estado estudiando y revisando, ha sido palabra del Señor, aún eso que muestra buena apariencia, no sabes cuál es el deseo del corazón de esa persona. No sabes qué es lo que hay ahí escondido, qué es lo que hay ahí guardado. Y por eso como cristianos tenemos que estar revisándonos continuamente, no sea que esos falsos maestros, esos falsos cristianos nos hagan tropezar. Más adelante acá en la carta de Judas, el Señor sigue hablando de que en medio de las reuniones de compañerismo que ellos hacían, esas reuniones se hacían antes de compartir la cena del Señor, antes dice la palabra que eran reuniones que ellos hacían para crear confraternidad, antes de compartir la cena, como un motivo para prepararse. Dice que todos esos falsos maestros que se reunían ahí en ese lugar son como arrecifes son como arrecifes que pueden hacer tropezar a las personas. Esos falsos maestros son como pastores que no tienen vergüenza y que solamente viven para satisfacer sus necesidades personales. Si ustedes se ponen a pensar de alguien que tropezaría pues con una embarcación o algo así, que tropezaría con un arrecife y quedara naufragando en medio del océano, ¿cuántas posibilidades tendría de sobrevivir esa persona? Son muy pocas. Por eso el Señor está haciendo aquí esta comparación, porque si nosotros permanecemos al lado nuestro con un falso maestro, llamándolo nuestro compañero, nuestro amigo, la persona cercana con la que yo comparto todo el tiempo, muy fácilmente esa persona va a hacer que yo me lleve a una muerte espiritual. Porque si yo no me estoy dando cuenta de lo que él está haciendo, si no lo estoy confrontando, es porque poco a poco voy aceptando lo que esa persona va transmitiendo o va ministrando en mi vida. Aquí la palabra también hace la otra comparación que les contaba acerca de un pastor que no tiene vergüenza y que no cuida a sus ovejas, sino que está pendiente solamente de cuidarse a sí mismo. Si lo miramos desde el punto de vista de pastor como trabajo que cuida las ovejas o de pastor instituido por el Señor por una iglesia, daría igual, porque ustedes imagínense un pastor que no cuidara sus ovejas, estarían ahí al acecho estarían ahí descubiertas, desprotegidas, en medio de lobos que fácilmente podrían atraparlas o llevárselas, pues ese prácticamente ni siquiera sería pastor. Simplemente está haciendo una figura ahí, cubriendo un espacio o un tiempo solamente por relleno. Pero si lo miramos desde el punto de vista de pastor, como aquel anciano que cuida y que administra pues la iglesia del Señor, es aún mucho peor. Es aún mucho peor porque si nosotros, mejor dicho, si los pastores o ancianos son personas que administran la iglesia del Señor, nosotros confiamos mucho de nuestra vida espiritual a esas personas. Nosotros pensamos que son hombres del Señor y por eso buscamos una guía, buscamos un consejo, buscamos
algo que nos acerque cada día o un consejo práctico que nos acerque cada día más al Señor. Pero si esa persona solamente se preocupara por sí mismo y por satisfacerse él, ¿dónde quedaría mi vida espiritual? Fácilmente, así como el que queda en el océano muere, así fácilmente podría yo morir espiritualmente, alimentándome de nada, desprotegido y sin nadie que me cuidara. No porque el Señor no pudiera hacerlo, porque recuerden que el Señor es el primero y el pastor de los pastores. El Señor es el pastor realmente de la iglesia. Pero si estamos siendo administrados por personas que están utilizando pues mal lo que el Señor les ha dado y les ha brindado, pues no podemos esperar mucho de lo que el pueblo va a seguir imitando. El versículo 17, adelantémonos un poco al versículo 17. Versículo 17 dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Ahorita hablábamos acerca de cómo poder afianzarnos en nuestra fe, de cómo poder defenderla, y veíamos que una de esas partes era el estudio de la palabra, el conocer al Señor por medio de lo que Él ya nos ha dejado escrito y de lo único que podría acercarnos más y más al Señor, que es lo que Él ha dejado instituido aquí. Aquí Judas está diciendo, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que le predicaron los apóstoles. Si un cristiano nunca ha estudiado, si un cristiano nunca ha leído la manera como vivieron los apóstoles, las advertencias que nos hicieron los apóstoles acerca de todos esos falsos maestros que se levantarían, fácilmente no tendría nada que recordar porque nunca pasó por mi cabeza. Y entonces dice aquí, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona. Si para mí no hay una advertencia, de parte del Señor, fácilmente puedo dejarme engañar porque puedo andar como desapercibido, como despalomado, como despistado y así fácilmente ser atacado. Pero si ya yo estudié, si ya yo revisé lo que dice la palabra, si ya yo me alimenté de palabra y lo que se predicó desde aquí, desde el púlpito o aún en consejería con alguna de las personas de la iglesia, yo las revisé y es real y el Señor me convenció de que eso es lo que dice la palabra, yo fácilmente me voy a dar cuenta de que ya el Señor me venía preparando desde hace mucho tiempo. Esto se escribió hace mucho tiempo, como les decía ahorita, y ya toda la iglesia hasta el día de hoy tiene que seguir preparada para no dejarse engañar de esos falsos maestros que están aquí metidos en medio de las iglesias. Ellos les advirtieron, versículo 18, que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida era satisfacer sus malos deseos. Esos malos deseos van arraigados, como dice el libro de Efesios en el versículo 2. Olvidé dónde, como dice la palabra en el libro de Efesios, que todo aquel que no tenga el Espíritu del Señor tiene el Espíritu de Satanás en su corazón, el Espíritu que mora en ellos, el Espíritu que los controla, el Espíritu que los lleva siempre por el camino que Él quiere gobernarlos. Pero aquí está diciendo, esos individuos, en los últimos tiempos había gente burlona cuyo objetivo en la vida era satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes y se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios. Cuando Satanás gobierna una persona, que es de los que estamos hablando aquí, de estos falsos maestros que, como mencionábamos ahorita, no tienen a Dios en su corazón, tienen el espíritu de Satanás. O sea que muy probablemente dentro de las iglesias del Señor reales hay personas que tienen el espíritu de Satanás, hay personas que se filtran y los incautos fácilmente se dejan engañar. Pero aquí dice que estas personas prácticamente viven como animales, porque un animal vive para satisfacer sus instintos de comer, sus instintos, en fin, todas sus necesidades. Nosotros los cristianos verdaderos no vivimos actuando por medio de nuestros instintos. Nosotros los cristianos verdaderos actuamos de una manera muy diferente a los que actúan estos falsos maestros. Entonces sí hay una manera fácil de identificar que quizás a simple vista y rápidamente uno no se da cuenta, pero en el convivir,
y en el diario vivir con esa persona, uno sí va identificando actitudes que no son correctas delante del Señor. E incluso un falso maestro pudo haber sido en un principio un verdadero maestro que predicaba la palabra del Señor, pero por no orar, por no llevar una vida realmente correcta, fácilmente se dejó engañar y se dejó llevar por todo viento de doctrina, predicando cosas que no son correctas. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Aquí nos muestra la contraparte de cómo debemos vivir para no dejarnos influenciar de estos falsos maestros. Aquí dice que debemos edificarnos unos a otros en nuestra santísima fe. Esa fe que ahorita pues hablábamos que el Señor nos había dado como un gran regalo, de la cual debíamos estar cuidando, pues no solamente tengo la responsabilidad de cuidarla en mi propia vida, sino que también tengo la gran responsabilidad de cuidarlo en mi hermano. Tengo la gran responsabilidad de mirar si mi hermano se está desviando, mi hermano está haciendo algo que no es correcto, recordarle qué es lo que agrada al Señor, poderlo llevar por el camino correcto, como dice la palabra, poderlos recuperar para Dios. Si una de estas personas se están desviando y lo hacemos volver al Señor, hemos ganado un alma para el Señor y lo hemos salvado de las llamas del infierno. Entonces todavía tenemos aún esa gran responsabilidad de como hermanos generar esa fricción entre nosotros, aun cuando no nos agrada porque nos están exhortando, aun cuando no nos agrada porque lo que nos dice la palabra no nos agrada, pero tenemos que cumplirlo sí o sí. Orar en el poder del Espíritu, en contraparte de lo que veíamos ahorita de los falsos maestros que decía que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Aquí orar en medio del Espíritu es cuando ya el Señor ya nos ha cambiado, ya sabemos que cada uno pues sabrá realmente en su corazón si es un cristiano genuino y puede tener al Señor en su corazón y orar en el Espíritu Santo que vive en medio de nosotros, quien nos ayuda a guiar nuestras oraciones, a que sean correctas delante del Señor, quien ayuda a que nuestras oraciones sean no solamente peticiones personales, ¿sí? No quería decir eso, que nuestras oraciones no sean una petición para satisfacer nuestros deseos personales, sino que nuestras oraciones sean una petición que agrade al Señor, porque esa es la única manera de que nuestras oraciones lleguen a cumplirse, que sean alineadas en cuanto a la voluntad del Señor. Y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor del Señor, en el amor de Dios. La única manera en que nosotros no podamos equivocarnos, la única manera de que nosotros no caigamos, la única manera en que nosotros no nos dejemos llevar por todas esas falsas doctrinas, por todos esos falsos maestros que dejan de hacer, que hacen lo que es incorrecto delante del Señor, es poder estar afianzados en nuestra fe. Esa es la única manera en que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su amor, puede librarnos de todo eso. Y no estoy hablando de alguna dificultad física, terrenal, porque si miramos a estos falsos maestros, pues ellos podrían caracterizarse mucho por lograr aquí en esta tierra lo que más quieren o lo que desean, pero no tendrán una recompensa más allá de eso, del reconocimiento dentro de aquellos otros falsos maestros que conviven con esas personas. No pondrán un reconocimiento más allá de aquellas personas a las que pueden engañar incluso hasta por dinero. Pero nosotros tenemos una gran esperanza, una esperanza diferente, una esperanza que está basada en el amor del Señor, no en esta vida terrenal, sino en la vida futura. Una esperanza que por medio de su amor tan grandioso que se dio en esa cruz como sacrificio para que nosotros podamos llegar a esta vida eterna de la que está teniendo el Señor aquí, de la que está hablando el Señor aquí, de esa gran misericordia que Cristo Jesús nos ha brindado a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos mantendrá seguros y salvos hasta el último día en que el Señor venga o hasta el último día en que el Señor nos tenga en esta vida terrenal. Entonces, amados hermanos, los insto y los exhorto a que nos revisemos cada día, que no lleguemos ninguno de nosotros a caer ni a convertirse realmente en un falso maestro, ni mucho menos que
las personas que se encuentren a nuestro alrededor puedan aprovecharse de situaciones y atacarnos a nosotros. Estamos próximos a hacer el evento de la Revolución de la Cruz y no sabemos con qué clase de personas podamos encontrarnos, no sabemos con qué intenciones muchas personas vienen. Esperemos en el Señor que todas vengan con la intención de realmente buscar a Cristo con un corazón sincero, pero también tenemos que entender que afuera hay muchos lobos rapaces que están buscando la más mínima oportunidad para dañar, para destruir y para dividir la iglesia del Señor. No podemos ser incautos porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando la manera de cómo infiltrarse en medio de las iglesias. Y pues parte de lo que veíamos en el listado de las personas inscritas es que muchos no tienen iglesia, muchos no tienen, no se están congregando. Esperemos en el Señor de que esas personas no se estén congregando porque no han encontrado un lugar realmente donde se les predique palabra del Señor y no porque sean rebeldes que hayan salido de muchas iglesias y vengan a intentar pues contaminarnos a nosotros.